este, más frecuente dentro de la urología, que es la litiasis urinaria. No son más que concreciones minerales de matriz orgánica que se puede presentar en cualquier parte de la vía urinaria, ¿no? No solamente es la litiasis renal, lo que nosotros manejamos, sino una litiasis en general de la vía urinaria, ¿no? Que puede presentarse ya sea pues en riñones, en pelvis renal, en el uréter, en la vejiga o incluso en uretra, ¿no? Lógicamente que la mayoría de cálculos se originan a nivel renal, ¿no? Representan un trastorno metabólico complejo, multifactorial, cuya expresión evidente y final es el cálculo y con las consecuentes complicaciones que puede acarrear la presencia de un cálculo en la vía urinaria. Existen varios tipos de cálculos, los más frecuentes son los que están viendo. El más frecuente de todos es el de oxalato de calcio, más o menos un 80%, pero también existen de fosfato de calcio, entre un 10 a un 15%. Todos estos cálculos de sales cálcicas se presentan con más frecuencia en varones. La etiología es diversa, como ustedes están viendo ahí. El pH también depende de si es de oxalato o de fosfato. Igualmente, los de sales cálcicas son radioopacos, es decir, que son fácilmente detectables en una radiografía de abdomen simple. Y la mayoría de estos tipos de cálculos son en forma de cristales. Luego vienen por orden de frecuencia los de estrubita, entre un 10 a un 15%, más frecuentes en mujeres y característicamente asociados a infecciones por gérmenes ureasa positivos. El pH urinario es alcalino generalmente, también son radioopacos y tienen forma de prismas o cristales. Los de ácido úrico, menos frecuentes, entre un 5 a 10%, se asocia más a varones, se asocia a hiperuricemias secundarias, a patologías idiopáticas, o a causas idiopáticas, mejor dicho, y a gota, sobre todo. El pH es ácido, son radiolúcidos, o sea, es casi imposible verlos en una placa simple abdomen por su opacidad, y tiene formas de cristales también. Cistina, entre un 1 a 3%, asociados a cistinuria, pH ácido, son radiolúcidos también, en forma de cristales o prismas. En cuanto a cuadro clínico, hay que saber que el cuadro clínico está relacionado muy directamente al cólico nefrítico o cólico renal. No todos los cólicos nefríticos o renales son por causa litiásica, ¿no? Pero más o menos un 90% sí. El cólico renal es un dolor bastante agudo, bastante severo, generalmente es lumbar o de flanco y generalmente es unilateral, generalmente digo, ¿no? Y el paciente va a adoptar pues muchas veces las posiciones antálgicas para tratar de calmar su dolor, ¿no? Estos pacientes siempre van a emergencia, ¿no? No van a esperar tanto tiempo para atenderse en un consultorio por vía externa, ¿no? Van de frente a emergencia porque el dolor, como les digo, es bastante agudo y severo. Puede asociarse a náuseas, vómitos, hilio incluso, como más adelante seguro en una lámina está. Todo esto debido al tipo de dolor, al tipo de cólico que presenta. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando un paciente tiene un cólico renal es ver si es realmente eso o descartar que sea un abdomen agudo, sobre todo un abdomen agudo quirúrgico. Y lo ideal es que o un cirujano
o un residente al menos de cirugía examina al paciente el abdomen para descartar esto. Una vez descartado el abdomen agudo, se trata el dolor y la primera línea de tratamiento para el cólico renal son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los que más se usan, dependiendo del grado del dolor, son el diclofenaco de 75 miligramos. Si es un dolor más agudo, puede utilizarse ketorolaco o ketoprofeno de 100 miligramos, ya sea intramuscular o endovenoso. Normalmente el dolor va a remitir con este tipo de tratamiento. Si no remite, entonces ahí en ese caso tenemos que buscar otra segunda línea de tratamiento, que son los analgésicos de acción central. En este caso el que más se usa es el tramadol, que puede estar asociado también al metamizol. Y me olvidaba también que los AINES también pueden estar asociados, podemos asociarlo a metamizol y esto va a producir una mejoría más potente. Posteriormente al tratamiento del cólico renal, si estamos pensando lógicamente que el cólico renal es por un cálculo, tenemos que solicitarle exámenes de laboratorio y de imágenes, ¿no? En cuanto a exámenes de laboratorio, el hemograma, un sedimento urinario y un urocultivo. El urocultivo no va a salir rápido, pero hay que ir, digamos, mandándolo, hay que ir corriéndolo, porque, como ustedes saben, los cálculos, sobre todo los cálculos complejos, son potencialmente infecciosos y tenemos que saber manejarlos. Tenemos que pedir también exámenes de función renal, urea creatinina, glucosa también, y ya en consultorio externo, exámenes seriados en sangre y en orina de 24 horas de calcio, fósforo y ácido úrico para poder determinar el origen del cálculo. Y ya cuando tengamos el cálculo en forma física, ya sea por una cirugía o ya sea por una expulsión espontánea de la piedra, hay que hacer un análisis bioquímico del cálculo. El análisis bioquímico incluye métodos químicos, ópticos, instrumentales, como están viendo ahí. Y lógicamente, pues eso nos va a determinar el tipo de cálculo. Si es macroscópica o microscópicamente podrían ser de estas formas, ¿no? A medida que el cálculo es más complejo, va adoptando el tipo, es decir, a mayor número de tipos es un cálculo más complejo. Este, por ejemplo, es un cálculo de estrubita, este es un cálculo de fosfato de calcio ácido, de ácido úrico. Pero, como les digo, la conclusión final lo da el estudio bioquímico. Entonces, una vez que calmamos el dolor del paciente, pedimos los exámenes de laboratorio también, tenemos que pedir exámenes de imágenes. Todos estos que están viendo nos pueden servir. Inicialmente, en emergencia, lo que pedimos más es una ecografía de vías urinarias completas, ¿no? Que nos permita ver riñón, vejiga, en el caso de un varón, próstata, lógicamente. Una urografía excretoria, tanto intravenosa como retrógrada, nos puede servir en casos especiales, pero ya con la aparición de la tomografía con contraste sobre todo. Esto ha dejado un poco de usarse. Gammagrafía renal solicitamos no tanto para el diagnóstico de cálculos, sino para ver una complicación que es bastante frecuente de los cálculos, sobre todo de cálculos de uréter, que es la hidronefrosis, ¿no? Para valorar si esa hidronefrosis ha sido tan severa que haya producido cambios en la función renal, ¿no? Entonces, para ver función renal y saber si un riñón es funcionante o ya está excluido quiere decir que no funciona, en ese caso debemos de solicitar una gammagrafía renal. Una resonancia en cuanto a imágenes de Urotem que no sean satisfactorias, podemos también solicitar.
Pero el gol estándar para litiasis, como les había dicho el otro día a los alumnos, el gol estándar para litiasis urinaria es la tomografía, específicamente el UroTEM, ¿no? La diferencia entre el TEM y el TAC es que en cuanto a litiasis, es que en el TEM, es decir, en la tomografía espiral multicorte, estos cortes van a ser más finos y no se van a escapar cálculos más pequeños. Y otra diferencia es que en el TEM va a haber una reconstrucción renal, a diferencia de la tomografía computarizada, axial computarizada. Pero también nos sirven imágenes de radiografías como esta, ¿no? Sobre todo utilizamos esto para control, ¿no? Pero también nos hemos dado con sorpresas que en imágenes de radiografía simple de abdomen podemos encontrar los cálculos coraliformes, como este de aquí, ¿no? El lado izquierdo. Coraliforme significa que adopta toda la forma de la vía urinaria superior, como ustedes han visto, ¿no? Cálices, pelvis, etc. Puede adoptar. Son cálculos bastante complejos. También la ecografía nos sirve para detectar cálculos menores a 5 milímetros que nosotros llamamos microlitiasis. Esto dependiendo también del ecógrafo que estemos utilizando. Podemos detectar cálculos de riñón, como en esta imagen, ¿no? De polo inferior, de riñón derecho. Tenemos otra utilidad de la ecografía para ver cálculos de vejiga, como en esta imagen que están viendo aquí, que aparentemente es un cálculo de vejiga que está acá en el piso de la vejiga. Pero cuando tengamos imágenes compatibles con un cálculo como estas, tenemos que confirmar el diagnóstico haciéndole a este paciente una uretrocistoscopía, es decir, una endoscopía urinaria, ver realmente si estamos frente a un cálculo o no, porque esto podría confundirse con un coágulo de vejiga, podría confundirse con un cáncer de vejiga, con un tumor, o incluso en pacientes varones podríamos confundirlo con próstata, con el lóbulo medio de la próstata. Por eso es indispensable, en casos de cálculos de vejiga, hacer una cistoscopía, siempre. Y también otra utilidad de la ecografía renal es para ver el grado de hidronefrosis que pudiera haber como complicación de un cálculo o de pelvis o de uretra. Imágenes, bueno, son imágenes de urografías excretorias, donde podemos ver cálculos de riñón, también cálculos complejos, cálculos coraliformes. Podemos ver también en urografías excretorias litiasis de uréter, en este caso es una litiasis ureteral bilateral, como ustedes están viendo aquí. No sé si se puede ver mi puntero que se mueve. Es una litiasis de uréter distal bilateral con un poco de reflujo, sobre todo en el lado derecho, en un paciente con una malformación congénita renal, que es el riñón en herradura. Estas imágenes también, lógicamente, se ven en una tomografía, ¿no? En un UroTEM. Ahora, el UroTEM, antes que me olvide el UroTEM, normalmente debemos solicitar sin contraste cuando se trata de cálculos, porque en la fase excretora de la tomografía, sobre todo en esa fase, podemos confundir el contraste que queda con un cálculo. Entonces, por esa razón, generalmente por esa razón es la que se pide solamente sin contraste, en caso de cálculos. Esta es una imagen de un cálculo gigante a nivel de vejiga que hace reflujo vesicoureteral bilateral. Es una imagen de una urografía excretoria. Y esta es una imagen de un UroTEM donde podemos observar una atrofia postobstructiva, es decir, una hidronefrosis bastante grande, que incluso esta hidronefrosis está tabicada por el tiempo, que está produciendo una falla aparentemente funcional de este riñón. El parénquima, como ustedes están viendo, es parénquima laminar. Todo esto producido por una
por un cálculo en la pelvis, un cálculo bastante complejo, bastante grande en la pelvis que están viendo aquí. Y este es otro tipo de imagen tomográfica de un cálculo también complejo a nivel de pelvis y cálices superiores. Tenemos que valorar, como les había dicho a los alumnos también el otro día, más o menos lo más importante son las tres características o tres puntos importantes en tomografía, en Uroten. Primero, la ubicación del cálculo, que por ejemplo en este caso está ubicado, bueno, uno de ellos está ubicado en el uréter superior, como ustedes están viendo acá en la flecha. Tenemos que ver el tamaño. Normalmente en la conclusión de la tomografía nos, este, nos dan el informe del tamaño del cálculo. Y sobre todo también tenemos que ver la consistencia del cálculo, qué tan duro es, ¿no? Y para saber qué tan duro es y qué consistencia tiene, la tomografía nos da un dato de unidades Hanfield. Las unidades Hanfield es para saber si esa lesión que estamos estudiando es una lesión o un tejido de grasa, si es líquido, si es sólido, ¿no? Normalmente las lesiones sólidas son de más de 20 unidades Hanfield. Y los cálculos van más que eso, ¿no? De por lo menos 200 a 300 unidades Hanfield a más. Si tiene un cálculo más de 1000 unidades Hanfield, es un cálculo bastante duro y es poco probable que pueda fragmentarse o romperse con un procedimiento que es la litotripsia extracorpórea, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, por esa razón, sobre todo, es importante saber la densidad del cálculo. Y este cálculo que estamos viendo en este ejemplo es de uréter superior y ha producido pues una urétero-hidronefrosis bastante marcada. Entonces, lo primero que se hace en este caso es valorar si ese riñón funciona o no, pidiéndole una gambarafía renal, o también llamado como radiorenograma. Van a escuchar eso. Radiorenograma generalmente se le pide con un test de Lasix o el test de furosemida. Si la conclusión del radiorenograma es que este riñón tiene una función diferencial de menos del 20%, quiere decir que el riñón está excluido, es decir, no funciona. Y lo que se recomienda cuando un riñón está excluido por un cálculo, por ejemplo lo que se recomienda es hacer una nefrectomía, ¿no? Porque si dejamos el riñón ahí y con el cálculo ahí, hay un riesgo de sepsis y un riesgo de muerte bastante importante, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es hacer una nefrectomía simple, ¿no? Entonces, como les decía, hay que valorar el grado de densidad de los cálculos. Normalmente los cálculos más densos, más opacos, son los de fosfato de calcio, seguidos los de oxalato de calcio. Es por esta razón que se ven en una placa simple de abdomen también. Y los menos densos son los de santina y los de ácido úrico. Este es un caso especial de cálculo de uréter distal. Están viéndolo ahí, apuntado con la flecha. En estos casos, cuando tenemos cálculos de uréter distal, hay que valorar siempre, aparte de la ubicación, el tamaño. Normalmente el diámetro del uréter es de 7 milímetros. Tenemos estrecheces fisiológicas donde ese diámetro baja incluso hasta 6 o 5 milímetros. Y ahí es donde muy probablemente los cálculos puedan atascarse, ¿no? Esas estrecheces fisiológicas incluyen la unión pielo-ureteral acá arriba, la unión urétero-vesical abajo y el entrecruzamiento de los vasos ilíacos, que más o menos está en el uréter medio y el uréter inferior. Entonces, como les decía, ahí estos cálculos de más de 7 milímetros podrían, digo podrían porque hay casos en que los botan, podrían atascarse. Si es un cálculo de menos de 7, según tomografía, podemos optar por dar un tratamiento expulsivo,
de cálculo, un tratamiento médico, que incluye AINES, o sea, antiinflamatorios, incluye corticoides, incluye alfa bloqueadores, el que más se utiliza es la tamsulosina de 4 miligramos. Entonces, este tratamiento expulsivo máximo 3 semanas. Y si en 3 semanas el paciente elimina el cálculo, pues en buena hora. Habría que hacerle su control posterior. Si después de 3 semanas el cálculo está en su mismo lugar, en el mismo lugar, no se ha movido, entonces en ese caso tenemos que entrar a romperlo y a sacarlo endoscópicamente, por el riesgo a que pase lo que pasó con este cálculo, por ejemplo, ¿no? El riesgo de hidronefrosis y exclusión renal. Cálculos bastante pequeños, incluso como este que están viendo aquí, hasta menos, han producido exclusiones renales. Hemos tenido que hacer nefrectomías por eso. Entonces es importante detectarlos y actuar rápido. El tratamiento médico incluye tratamiento inespecífico, que es forzar diuresis, hacer una actividad física adecuada, una dieta moderada en lácteos, grasas, proteínas y sobre todo en sodio, bajo en sal, y tratamiento para el cólico renal con AINES, sobre todo, y en algunos casos antiespasmódicos. Tratamiento específico para el tipo de cálculo, esto en cuanto al tratamiento médico, y el tratamiento quirúrgico que incluye la litotripsia extracorpórea, la litotripsia endoscópica o intracorpórea, la cirugía abierta y también incluye la cirugía laparoscópica, que no está en esta lámina, pero también existe cirugía laparoscópica para cálculos. Más se utiliza la laparoscopía para cálculos de pelvis y de uretra, casos especiales. En cuanto a, vamos a pasar esto, en cuanto a extracorpórea, ¿no? Por ejemplo, se utilizan para cálculos, como por ejemplo este que están viendo aquí, cálculos de uréter superior, pelvis o riñón, que tenga menos de 2 centímetros o 2 centímetros y medio, y que sean de consistencia no tan alta, es decir, que tengan menos de 1000 unidades Hansel. Porque si tiene más de 1000, es muy poco probable que la litotricia extracorpórea lo fragmente. La litotricia extracorpórea es un procedimiento, no es una cirugía en sí, es un procedimiento ambulatorio que utiliza las ondas de choque para fragmentar el cálculo. Acá está, ¿no? Son ondas de ultrasonido que van a fragmentar el cálculo y el paciente lo va a eliminar con la orina. En algunos casos, cuando son cálculos un poco grandes, se puede optar para evitar que los fragmentos hagan obstrucción en el uréter, por ejemplo, y produzcan cólico, y produzcan hematuria, y produzcan obstrucción ureteral. Entonces, en ese caso, se puede optar por la colocación de un catéter doble J, que es un catéter que va en todo el trayecto del uréter, desde la pelvis hasta la vejiga. Doble J porque tiene una colita que se engancha aquí en la pelvis y otra que se engancha en la vejiga. Eso para evitar, en este caso, para evitar una aglomeración de fragmentos en el uréter. Pero normalmente la extracorpórea va hasta 2 centímetros y medio, como les digo, y máximo 1000 unidades Hansel. Esas son las indicaciones, hasta 25 milímetros. Puede utilizarse en pacientes pediátricos, puede utilizarse en pacientes que tengan cálculos en injerto renal, que son bastante frecuentes. Pero hay contraindicaciones también, como por ejemplo, trastorno de la coagulación o una infección urinaria activa. ¿Por qué trastorno de la coagulación? Porque en la litotricia extracorpórea hay que poder, primero, se ubica el cálculo a través de este aparato que es arco en C, que utiliza la fluoroscopía para ver el cálculo. Una vez ubicado, se da golpes con la máquina de litotricia, que es esta de la izquierda. Entonces el paciente tiene que ir en decúbito dorsal y a veces el paciente por nerviosismo, por ansiedad,
puede hiperventilar, y esa hiperventilación hace que no se cuadre bien el cálculo con la fluoroscopía, y los golpes de ultrasonido no van al cálculo, sino van al parénquima. Entonces, para evitar eso, en pacientes seleccionados, pacientes ansiosos, se puede optar por una sedación leve con ayuda de anestesiología, ¿no? En algunos casos. Entonces, con eso se evita las complicaciones, ¿no? Entonces, por ese motivo, pacientes con trastorno de la coagulación se contraindica este procedimiento. También en gestantes, lógicamente, pacientes que no tengan función renal adecuada o no haya función renal, no tendría la pena, no valdría la pena hacer este procedimiento. Hay complicaciones, como les dije, hematuria. Todos los pacientes, o casi todos, van a hacer una hematuria macroscópica después de este procedimiento. Hay que indicarle al paciente que esto es normal y que a las 24 o 48 horas la hematuria va a ceder. Puede haber hematomas y colecciones perirenales, eso se llaman urinomas o hematomas por lesiones inadvertidas en el parénquima, ¿no? Justamente por lo que habíamos hablado. También puede haber obstrucción ureteral aguda por fragmentos residuales, sobre todo en cálculos grandes, y que de repente no se ha colocado un catéter doble J, hasta en un 22%. Puede haber hipertensión arterial post-litotricia extracorpórea, sobre todo por aumento de renina, y cada vez que hagamos una sesión de litotripsia o cualquier procedimiento para tratamiento quirúrgico del cálculo, va a haber un deterioro de la función renal, más o menos, en este caso de la litotripsia extracorpórea, en un 5%. Y un riesgo de sepsis hasta un 1% en todos los pacientes, ¿no? Por eso estos pacientes necesariamente tienen que entrar con antibiótico previo, o por lo menos con un examen de orina que no esté tan patológico, porque hay muchas veces pacientes con cálculos renales, sobre todo los complejos, es muy difícil que negativicen el urocultivo. Entonces, para eso, previamente, por lo menos unos 5 días antes, dar un tratamiento antibiótico. Y existen también cálculos complejos como este, que es un coraliforme del lado izquierdo, que a pesar de su tamaño, no ha producido tanta complicación a nivel de parénquima. El parénquima está casi indemne. Entonces, lo ideal es ofrecer a este paciente una cirugía percutánea, que es la nefrolitotomía percutánea. En este caso, si es una cirugía, lo que se hace es punzar primero el riñón a través de una fluoroscopía. Una vez punzado el riñón, se hace una dilatación desde la piel hasta el riñón, con el objetivo de que este espacio sea utilizado para ingresar un aparato que es este de aquí, que es el nefroscopio. A través del nefroscopio se pasan unas varillas metálicas que utiliza un litotriptor, ya sea mecánico o ya sea de láser, para romper la piedra y poder extraerla a través del nefroscopio. Hay unas fotos que nos permiten ver los materiales que se utilizan, ¿no? Lo más importante son las agujas de punción que están aquí abajo. A ver, no veo bien, sí, aquí abajo. Los dilatadores, que son estos celestes, que son los faciales, y los metálicos. Los dilatadores de Alkin se llaman. Este aparato del medio, el más grande, es el nefroscopio, que, como les digo, va unido a una varilla metálica, que es la que está abajito de él, y esa varilla metálica unida a un litotriptor, que utiliza una pistola que está aquí. En este caso, un litotriptor mecánico, que utiliza el oxígeno o el CO2 para romper las piedras. Dependiendo del el tipo de cirugía, porque hay técnicas para hacer percutánea, hay unas que utilizan la técnica de decúbito dorsal, otras que es de cúbito ventral. En este caso es de cúbito ventral. La punción se hace más o menos buscando estos parámetros, ¿no? La línea axilar
posterior, la cresta ilíaca y la última costilla, ¿no? Más o menos en esa intersección se hace la punción del riñón. Lógicamente no se hace a ciegas, sino se hace a través de fluoroscopía, y el aparato de fluoroscopía es el arco en C, que es el mismo que se utiliza para la extracorpórea, que aquí se ve en una parte, ¿no? Para poder ver dónde punzamos, lógicamente tenemos que pasar contraste a través de la vía urinaria inferior. Entonces, previamente a la colocación del paciente para una percutánea, se le debe colocar un catéter ureteral, que es el catéter verde que están viendo aquí abajo, para por ahí pasar contraste y poder ver imágenes como esta de aquí y poder punzar adecuadamente el riñón. Entonces, una vez que ya sabemos que estamos en riñón, lógicamente con salida de orina, procedemos a hacer la dilatación con los dilatadores que hemos visto, para que a través de la dilatación pase el nefroscopio y se puedan ver imágenes como esta del cálculo y se pueda fragmentar, ya sea con litotricia mecánica, con litotricia neumática o litotricia con láser. El láser que se utiliza para cálculos es el láser Olmio. Una vez roto el cálculo, se procede a retirar los fragmentos a través, como les decía, del mismo canal, del mismo nefroscopio, y cuando se haya terminado, ya sea por una parte o ya sea totalmente, se deja una nefrostomía, es decir, una sonda Foley a ese nivel, se insuffla el globo, más o menos unos 4 o 5 centímetros cúbicos en plano muscular para hacer hemostasia. Y se deja esa nefrostomía aproximadamente 4 o 5 días, dependiendo del caso. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de esta cirugía? Cuando haya litiasis coraliforme, cálculos complejos, litiasis múltiple, litiasis de cáliz inferior, cuando haya anatomías anomalías, perdón, en la anatomía renal y de la vía superior que nos impida hacer una cirugía extracorpórea, cuando haya fracaso también de extracorpórea o ureteroscopía, o cuando haya un cálculo en injerto renal que no pueda ser tratado con extracorpórea. Y también tenemos cálculos de uréter, como hemos visto hace un rato también, que sobrepasan los 7 milímetros y que necesariamente necesitemos sacarlo, sobre todo en casos como este, de esta imagen, que ya está produciendo una complicación, que es una dilatación de uréter, como ustedes están viendo aquí en la flecha del medio. Todavía no ha producido una hidronefrosis, no ha afectado cálices ni pelvis, pero este cálculo, si lo dejamos ahí, el tiempo simplemente va a hacer que se produzca esta complicación. Entonces, para eso es necesario hacer una cirugía endoscópica ureteral, que es la ureterorenoscopía. Existen ureteroscopios rígidos, como este de aquí, que es en teoría, para cálculos de uréter distal solamente, y existen ureteroscopios flexibles, como es este de aquí, que sirve no solamente para uréter distal, sino uréter medio, proximal, es decir, todo el recorrido del uréter, la pelvis, o incluso cálculos renales. También se puede trabajar con ureteroscopía flexible. Bueno, la diferencia es grande en cuanto a precio entre uno y otro, pero cada uno tiene su propia indicación, ¿no? Por ejemplo, es una imagen de bueno, varios cálculos de vejiga. Atrás está viendo que es mucosa de vejiga, que está siendo trabajado con el láser Olmio, ¿no? Entonces, para casos de cálculos de vejiga también se puede utilizar el láser, o se puede utilizar también la litotricia mecánica, con un aparato que sirve solamente para cálculos de vejiga, un cistolitotriptor mecánico. Esta es una imagen de un cálculo que está siendo
trabajado con el láser y a la vez está siendo atrapado con una pinza de canastilla o pinza de Dormia, le llamamos nosotros, para evitar que el cálculo ascienda al riñón. Eso es una de las ventajas del láser también. El láser que están viendo ahí tiene poca retropulsión, capacidad de retropulsión. Es decir, podemos trabajar con láser, sin embargo, el cálculo se mantiene ahí, no asciende hacia el riñón. Cosa que sí puede pasar con una litotripsia neumática. En ese caso, sí, si no utilizamos esta pinza de canastilla, el cálculo se nos puede ir al riñón. Este, esta foto sí es un cálculo que está ya uno de los cálices. Este es una ureteroscopía flexible y esta dormia está atrapando el cálculo para exteriorizarlo ya. Por último, la cirugía abierta es bastante útil en casos seleccionados. Por ejemplo, en este caso, un cálculo coraliforme tipo 4, tipo 5 ya, bilateral. Entonces, en este caso, de arranque, lo ideal es hacerle cirugía abierta por el motivo de que si pensaríamos hacerle una percutánea, cada vez que hagamos un tiempo de percutánea, o sea, cada vez que hagamos una punción renal, estaríamos disminuyendo la función renal más o menos un 4 o 5%, ¿no? Entonces, no valdría la pena hacer varias punciones y varias percutáneas en este caso, porque la función renal va a disminuir mucho. Entonces, lo ideal es una cirugía abierta, que es una nefroileotomía convencional anatrófica, ¿sí? Para poder retirar los cálculos. Entonces, lo que se hace es un corte, tanto en el parénquima como en la vía renal, se extraen los cálculos, se deja un catéter doble J en ambos lados y se procede al cierre por planos. Las indicaciones de cirugía abierta son también para cálculos coraliformes, cuando haya fracaso en tratamientos tanto endurológicos como extracorpórea, cuando haya anomalías anatómicas también, como una estenosis de la unión piloureteral, cuando haya divertículos de los cálices, etc. O cuando ahí tenga el paciente enfermedades concomitantes que contraindiquen las cirugías endoscópicas que hemos mencionado hace un rato. Podemos utilizar cirugía abierta para cálculos de riñón, como hemos visto hace un rato, cálculos de pelvis, renal, ¿no? Cálculos de ureter en todo su recorrido, de vejiga o de uretra incluso. Cálculos grandes de vejiga, por ejemplo, como es necesario hacer una cirugía abierta, generalmente, ¿no? Este es un caso especial porque se formó este cálculo en vejiga y lo que se encontró en la macroscopía es un dispositivo intrauterino en esta mujer, ¿no? O sea, esta T de cobre migró hacia la vejiga, se calcificó y formó un cálculo de 5 centímetros. Y este otro cálculo que también operamos hace años en el hospital, un cálculo grande de vejiga de más o menos 15 centímetros. La mayoría de estos cálculos están asociados a procesos obstructivos, es decir, cuando hay crecimiento del adenoma prostático, sobre todo próstatas grandes con lóbulo medio grande, que produce retención urinaria manifiesta, o sea, residuo postmisional alto. Estos pacientes, aparte de hacer infecciones urinarias, hacen calcificaciones y pueden producir cálculos de este tamaño, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer una cirugía abierta que nos permita trabajar el cálculo y la próstata, es decir, el factor obstructivo que está produciendo esto, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. En ese caso, ya nos estamos viendo con los alumnos del grupo.
Y Está bien, no doctor. sé cuándo tienen su examen para poder mandar las preguntas al doctor Bocanegra. Según el cronograma es el viernes, pero creo que se va a aplazar.